Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es Dios quien interviene para que el pueblo salga de una situación de opresión. Dios pasa en medio del pueblo haciendo justicia, y el pueblo deberá responder para siempre con este ritual, cuidando cada detalle. De esta manera, siempre se sabrá qué y por qué se celebra lo que se está celebrando. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya estamos en este viernes 18. Hoy la semana ordinaria ya es la número 15, es decir, la 15ª semana en que nosotros estamos haciendo todo un camino de santidad, un camino de esfuerzo, la propuesta de Dios a través de su palabra. Iniciamos nuestra misa reconociendo de que somos pecadores y que necesitamos la misericordia, el perdón, el amor del Señor. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Ore por Yahu, vereko ñamdeyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y a rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés y Aarón realizaron grandes prodigios delante del faraón, pero el Señor le había endurecido el corazón
y el faraón no dejó partir de su país a los israelitas. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levaduras y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalia y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y ustedes se liberan del golpe del exterminador. Cuando yo castigue al país de Egipto, este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invocaré el nombre del Señor. Invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo. Invocaré el nombre del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero Jesús les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer
ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta. Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, qué hermoso. Y aquí nos pone este ejemplo, ¿verdad?, de lo que significa el día sábado. El hombre está por encima, dice, del día sábado. Y nos pone el ejemplo de David. Esto lo encontramos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Cuando David es perseguido por Saúl, el rey, tiene que escapar. Y escapando va y se encuentra, ¿verdad?, con Abiatar allí en el templo. Y en ese momento él dice, pide comer el pan, y ese es el pan justamente de las ofrendas. Incluso que te va explicando todo, que solamente podían comer los sacerdotes. Pero sin embargo, David, como se encuentra en esta situación, pide, y el sacerdote, bueno, ahí le entrega, le da, se alimenta. Bueno, cuando el hombre verdaderamente está en una necesidad grande, queridos hermanos, las leyes siempre tienen que estar para ayudar al hombre, no para matar al hombre. Así es que nosotros también tenemos que mirar. Siempre nosotros decimos que las leyes, las normas, las reglas son como las muletas, queridos hermanos, que nos ayudan a caminar. Pero en la medida en que nosotros vamos teniendo conciencia y nos damos cuenta de nuestra realidad, del bien que tenemos que hacer porque hemos aprendido a hacer un camino juntos, bueno, es aquí entonces donde nosotros, queridos hermanos, podemos hacer este camino de salvación. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Y entonces, todo lo que nos presenta aquí y nos dice, ¿no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan, dice, el descanso del sábado? Claro, porque el sábado no se puede hacer nada, es día de descanso, el Shabbat. Pero sin embargo los sacerdotes, dice, entre comillas, violan porque ellos están ofreciendo los sacrificios y ofrecen lo que les corresponde, ciertamente como sacerdotes. Pero y entonces, signo de interrogación. ¿Qué es lo importante, queridos hermanos? Lo importante es mirar el objetivo. Lo importante es mirar que lo que el Señor nos presenta en esta hoja de ruta, es decir, con sus normas, sus mandamientos, nos está enseñando y nos está diciendo, será allí. Este es el camino, estas son las muletas que te van a ayudar a formarte. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. No nos encerremos simplemente a las leyes. El Papa Francisco en este sentido era tan libre, ¿verdad? Tan libre. En el sentido de decir solamente Dios es el que mira el corazón. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos hacer cualquier cosa porque Dios mira nuestro corazón, sino que desde estas muletas, las leyes, las normas, procuramos y hacemos todo lo que nosotros podemos, queridos hermanos, para llegar a nuestro objetivo, es decir, ser felices, realizarnos, planificarnos. No se olviden la frase de San Ireneo de León: la gloria de Dios es el hombre viviente, la dignificación del hombre. La gloria de Dios, es decir, Dios lleva cuando ve que el hombre está realizado y planificado. No viendo ahí niños en la calle, muchas personas en los semáforos teniendo que vender fruta de aquí para allá, limpiando vidrios. No estamos viviendo en la dignidad. Ya Plaza 6-0. Así es que la gloria de Dios es la que tenemos que buscar, pero en el hombre, en nuestro hermano viviente, es decir, realizado, planificado. Todos tenemos que ser, entre comillas, multimillonarios, pero no solamente en el sentido de dinero,
sino en el sentido de planificación y realización humana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que promueva la misericordia de Dios en todos los ámbitos de la humanidad. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestras familias, para que sepan discernir las acciones y las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene
en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia,
vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y a aquel que sufre más, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño
quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.